Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques frondosos, vivía una familia aparentemente normal. Sus nombres eran Tom y Sarah, y siempre habían soñado con tener un hijo. Sin embargo, la triste realidad era que no podían concebir. Desesperados, decidieron recurrir a métodos desesperados. Tom y Sarah habían oído rumores sobre un antiguo dios griego llamado Clepipoid. Se decía que este dios tenía el poder de conceder deseos a cambio de un sacrificio. Sin pensarlo dos veces, los padres decidieron hacer un pacto con Clepipoid para poder tener un hijo. Pero lo que no sabían era que este dios tenía un plan oscuro y siniestro para su hijo por nacer. Así nació Jack, un niño aparentemente normal pero que llevaba consigo una maldición que cambiaría su vida para siempre. A medida que crecía, Jack comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Sombras que lo acechaban, voces que solo él podía oír y un aura de oscuridad que lo rodeaba. Poco a poco, la maldición comenzó a apoderarse de él. Cuando Jack cumplió los 10 años tuvo que pasar una noche, para que a la mañana siguiente, la maldición se desatara por completo. Fue entonces cuando Clepipoid reclamó su deuda. Jack se vio obligado a enfrentar la terrible realidad de que debía acabar con la vida de cada miembro de su familia para poder entregarle su vitalidad al dios griego. Lleno de angustia y dolor, Jack se convirtió en Cholcol, una criatura siniestra y despiadada. A lo largo de los años, Cholcol desarrolló una habilidad única. Podía acechar en las fotografías de sus víctimas. Observaba cada movimiento, cada paso que daban, esperando el momento adecuado para quitarles su vitalidad y entregársela a Clepipoid. Cabe aclarar que al dios Clepipoid no solo le rezaron los padres de Jack sino también cientos de otras personas del pueblo. Gracias a esto existen varios seres similares a Cholcol, y Clepipoid para evitar problemas marca cada ser de su tribu con 2 pezuñas, cuando aún no les forró la mente y les agrega 2 más cuando ya los deja sin recuerdos, llamándolos desde ese punto Murques, pero Jack no quería olvidar a sus padres, por esto fue con uno de los seres de esa raza llamado Longbook para noquearlo y quitarle 2 de sus 4 pezuñas para clavárselas a él mismo y así pasar por un Murques y así conservar sus recuerdos de esta manera, siendo más poderoso que sus compañeros. Sin embargo, Cholcol también tenía sus debilidades. A pesar de su inmortalidad aparente, seguía siendo mortal. Cualquier herida grave podría acabar con él para siempre. Además, su conexión con Clepipoid lo volvía vulnerable a la manipulación y el engaño. Longbook, al ser visto sin sus otras 2 pezuñas, pensaron que se las había quitado para volver a tener memoria de su vida pasada. Por esto el dios Clepipoid lo condenó a vagar por el mundo de la humanidad siendo presa de muchos humanos. Este castigo en su religión es llevado a cabo por desobedecer las órdenes del mayor. Cholcol, atrapado en su eterna deuda con Clepipoid, se convirtió en una leyenda oscura en aquel pequeño pueblo. Los habitantes vivían con miedo, sabiendo que en cualquier momento podrían ser víctimas de este ser maligno. Pero también sabían que, si lograban engañarlo o descubrir su debilidad, podrían liberarse de su amenaza. En su pecho y en otras partes del cuerpo tiene letras y palabras que obedecen a su religión. Cabe decir que esos espirales que tienen las palmas de sus manos y en sus espaldas bajas sirven para con ellos hipnotizar a las personas. Las personas ven cómo giran y poco a poco les va quitando su vitalidad. Sus ojos también se ponen como una espiral, pero la de su espalda es su punto débil, por lo que si lo matan, si Cholcol no está concentrado, se muere para siempre, pero si está concentrado valiste, y así. La historia de Cholcol se convirtió en una leyenda de terror que se transmitía de generación en generación. Un recordatorio constante de que los deseos desesperados pueden tener consecuencias devastadoras y que incluso el ser más temible puede ser manipulado. Por otro lado, el pequeño pueblo en el que en algún momento de su vida Jack vivió, fue devastado al pasar los años y convertirse en una ciudad para gente de clase media como el señor y la señora Johnson, quien tuvieron que mudarse a ese sitio ya que antes vivían en un lugar mucho más lujoso, pero al tener un hijo no planeado, tuvieron que mudarse por los grandes costos que generaba tener un bebé. A este mismo lo nombraron como Felipe Nicolás, quien en ese pueblo fue creciendo hasta cumplir los 9 años, en los cuales comenzó a escribir una historia en su cuaderno llamada La Leyenda Luminosa,
que trataba de cómo 3 búhos iban expandiendo su especie hasta crear una rebelión contra los demás animales del bosque. Gracias a esto los padres de Felipe estaban bastante preocupados por él mismo, ya que pensaron que podrían tener algún trastorno o estar mal de salud, ya que esos relatos eran difíciles de encontrar en un niño de tan solo lo veía de otra manera. Hola, mi nombre es Felipe y te voy a contar todo lo ocurrido hasta ahora. Cuando mis padres se mudaron a este pueblo yo era un pequeño bebé y hasta hoy en día me parece muy rápido el tiempo que pasó desde que era un diminuto ser hasta ahora lo veo como si fuera un segundo menos. Mis padres me dijeron que podría ser memoria a corto plazo o algo así. Gracias a esto en la escuela de esta zona siempre se acostumbraron a echarme de menos, hasta la maestra me tiene bronca y siempre que ve que soy el primero en levantar la mano le da la oportunidad a otro y aunque diga mal, lo felicita por haberlo intentado. En cambio a mí cuando digo algo bien, se burla diciendo que pude haberlo hecho mejor y le pide al resto de la clase que se rían. Gracias a esto, me comencé a quedar tartamudo y cada vez decía menos palabras. Mis padres al percatarse de esto me sacaron de la escuela y me enseñan en casa desde hace 2 años, y mejorar cuando me equivoco. Hoy como respondí casi todas las preguntas bien me dejaron salir con unos amigos que hice en el pueblo, ya que a ellos también les enseñaban desde casa y eran marginados como yo. Mis amigos se llamaban Tom y el otro se llamaba Joaquín. Tom era alto de pelos alocados, tenía ojos marrones y casi siempre su ropa estaba desgastada y rota de tanto jugar al fútbol con nosotros, y aunque yo no supiera jugar al mismo él me ayudaba, y también utilizaba unos Jordans rojos que le quedaban chicos y que no sé cómo le hacía para que le entre, y los cordones siempre desatados, eso no podía faltar. Además de esto mi otro amigo Joaquín era bajito, usaba lentes, pelo rubio, ojos azules y siempre llevaba la ropa arreglada, dispuesto a estudiar para la semana siguiente ya que sus padres eran muy exigentes. Teniendo esto en cuenta yo en el grupo era como la unión de los otros dos, ya que si yo no estuviese en ese grupo Tom y Joaquín probablemente jamás se hubieran hablado. Además si es que tienen curiosidad les puedo comentar alto ni muy bajo, ojos castaños, pelo desarreglado, además de que unas pocas pecas se me notan en la cara y siempre llevo una curita en la parte alta de mi nariz, ya que cuando era muy chico y tenía aproximadamente 6 años, en la escuela me tiraron al piso unos patanes y me hicieron heridas por todo el cuerpo. La que más sobresalía era la de mi nariz, por eso es que uso esa curita hasta hoy en día, además de que llevo un reloj y un buzo de manga corta de colores muy notorios celestes y blancos, un short también celeste y blanco, y unos championes que claramente son del mismo color de mi ropa, a la vez de que sí me quedan bien a diferencia de Tom. Jaja, él siempre los tiene desatados, aunque también lo tengo desatado muchas veces. Ahí no le puedo decir nada, y podrían pensar que mi vida estaba medianamente bien, pero desde esa vez que mis padres me dejaron salir a jugar el resto del día con mis amigos en lugar de solo media hora, todo se fue al demonio bosque. Y antes que digan que mis padres eran unos irresponsables, tienen que saber que muchísimas veces fuimos al bosque y como es un lugar no muy grande, ya no lo teníamos memorizados, y como Toma tiene 11 años es como una especie de líder del grupo, mientras que Joaquín es el más pequeño con 8 años, a punto de cumplir 9, de hecho a solo 5 meses, y cuando fuimos al bosque a jugar con la pelota Toma nos guió hacia la parte más iluminada del bosque y donde habían menos ramas evitando que nos tropecemos. Cabe aclarar que como mis padres antes vivían en una parte muy lujosa de la ciudad, tenían dispositivos móviles que para el año en el que estábamos era muy difícil de conseguirlos. Gracias a esto me consiguieron una pequeña para mí y siempre yo lo tenía que ocultar de todos, ya que en esa parte del pueblo eran totalmente, ¿cómo decirlo?, desactualizados y sin llegar a ver mi celular todos irían a la casa de mis padres a pedirles, y si mis padres se negaban a darles posiblemente algo muy malo pasaría celular a escondidas, y justamente esta vez ya nos habíamos alejado mucho de nuestro pueblo, por lo que intenté llamar a mis padres, pero me percaté que no tenía señal justamente por estar muy alejado del pueblo. Por eso le pedí a Tom, que era el líder de nuestro grupo, que volvamos a casa o al menos más cerca del pueblo, pero él no entendía por qué, y después de tirarle algunas excusas sin que funcionaran, él se percató de que tenía mi celular en el bolsillo, y él al ver las funciones del mismo me preguntó para qué lo usaba. No tiene sentido según él, si en el bosque podíamos tener todo lo que quisiéramos, y en ese momento yo le dije que era para comunicarnos con nuestros padres, y él, aceptando un poco más la situación, me dijo que podía estar conectado con mis
mis padres en otro momento, ahora no, y como él era el que más conocía del bosque, me daba miedo volver a casa solo, por lo que con un poco de temor procedí a seguir a Tom, hasta que mi celular, parecía que estábamos súper lejos del pueblo, así que me pareció extraño que haya agarrado señal, además de que en esa zona, como ya dije, estaban muy desactualizados, por lo que al percatarme que me habían mandado un mensaje de un número desconocido, fui a ver quién me lo había mandado y me di cuenta que tenía esta foto de perfil, por lo tanto, me dio cosa ver cuál era el mensaje que me envió, pero me armé de valor y fui a ver. En ese momento me di cuenta que el mensaje que me envió era una foto de nosotros por nuestra espalda, por lo que me volteé a ver rápidamente, pero no había nadie. Me preguntó qué pasó y le mostré lo que había mandado ese número desconocido, y él, tratando de esconder el miedo como buen líder que era, dijo que mejor busquemos algún lugar para quedarnos mientras tanto, ya que por más que quisiéramos volver, esa persona podría estar literalmente atrás de nosotros, por lo que en ese momento Joaquín dijo que mejor no miremos atrás y sigamos buscando una cabaña o casa abandonada, o durante un rato. Después de buscar y buscar me tropecé y fui colina abajo, y Joaquín no me dejó solo, tirándose también por la colina. En ese momento Tom sintió como una especie de viento solitario recorrerle su cuello, y con miedo a mirar atrás volteó poco a poco la cabeza. En ese momento nosotros desde abajo, todos heridos, escuchamos un fuerte grito que provenía de Tom. Cuando giramos la cabeza para verlo notamos que ya no estaba, por lo que tratamos de subir la colina trepando. Cuando terminamos de subir la colina, quedamos helados del miedo al ver el cuerpo sin vida de Tom, que parecía como si no tuviera carne, como si no tuviera aire en su ser, parecía como un muñeco de palos, parecía como si lo hubieran quitado toda su vitalidad. De piel blanca, ojos blancos, mirando hacia arriba y totalmente aterrados, nos dimos cuenta que su mirada estaba totalmente muerta. Después de darnos cuenta de este horrible hecho, salimos corriendo lo más juntos posibles hacia el pueblo, y ignorando totalmente lo que nos habían dicho de que no nos alejáramos. Alza pasar por lo que mi madre fue hacia la casa de un vecino cercano, y al entrar se dio cuenta que el